Saludos amigos del Círculo Lovecraft. Esta es la intervención correspondiente al mes de marzo. La vez pasada, el mes de febrero, tuve la oportunidad de acompañarlos en vivo. Me dio mucho gusto volver a verlos. Platicamos muy bien, por ahí un podcast muy interesante. Y bueno, en esta ocasión, otra vez de regreso aquí en Hermosillo, pues voy a hacer mi intervención en formato de video. Espero que les guste y espero que haya comentarios interesantes ahí en vivo y para poder compartirlo. En esta ocasión quiero recomendarles esta cerveza de Aguamala, que es de Ensenada. Es una Indian Pale Ale, una IPA, que se llama Astillero. Como pueden ver, pues la etiqueta es muy invitante para el círculo, muy apropiada. Es una excelente cerveza. Y pues a la salud del círculo. Que haya muchas historias este sábado. Y también a la salud de los ganadores del concurso. Me tocó ser juez. Muchas gracias por considerarme. Espero que hayan quedado conformes con el resultado. No fue fácil. Hubo muchos participantes. Fue una veintena de cuentos muy interesantes, muy diferentes temáticas. Pero bueno, al final tiene que quedar un primer, un segundo y un tercer lugar. Y pues que no sea el último concurso. Salud. El primer cuento que voy a comentar es un cuento coescrito por H.P. Lovecraft y por R.H. Barlow. A diferencia de lo que estamos acostumbrados un poco a ver, este es un cuento que raya más, o es más, yo lo catalogaría más como ciencia ficción. Es un cuento que nos habla de un futuro en la Tierra donde el sol brilla intensamente, quemándolo todo, casi como si Hermosillo se hubiera convertido en el resto del mundo. Y en este lugar, en esta tierra que el Ecuador se ha convertido en un desierto ardiente, y los seres humanos a través de miles de años o cientos de miles de años han ido emigrando hacia el norte. Nos va narrando con una precisión histórica de un cronista que recuerda de lo que le platicaron los abuelos de los abuelos de los abuelos, esta migración. Entonces, conforme la civilización va terminando, llegamos a ver a este joven que finalmente él y una mujer muy anciana son los últimos sobrevivientes en miles de kilómetros a la redonda. Y él se va caminando cuando esta mujer anciana muere para buscar a otras personas, si es que las hubiera. Recuerdo cuando leí este cuento la primera vez, ya no era adolescente, ya tenía tiempito de estar leyendo varias cosas, de estar escribiendo. Llegó a mí a través del libro El Museo de los Horrores de creo que es de Edaf. Me impactó que el final fuera tan descarnado, tan poco lovecraftiano, porque en vez de dejarlo abierto, pues era muy claro, era muy evidente y era parafraseando a esta gran serie de Discovery Channel de Futuro Salvaje o The Future is Wild. Triste final para quienes una vez dominaron la Tierra, cuando este jovencito en su búsqueda por agua cae por el brocal de un pozo, cae al lodo y muere. Es un cuento muy interesante. Me recordó algunas escenas de la pintura surrealista del siglo XX, estos puntos donde el arte se toca y la pintura y la literatura se inspiran mutuamente. No lo sé si así fue,
pero me recordó inmediatamente esa imagen postapocalíptica, a lo mejor inclusive en términos más modernos, posterior a una guerra nuclear. Un cuento interesante, muestra de lo que Lovecraft hacía cuando tallereaba con quienes colaboraban con él. Un buen cuento de ciencia ficción, quitando la parte de que, bueno, la Tierra no va a reducir su órbita y acercarse al Sol, más bien el Sol, conforme se vaya convirtiendo en supernova, pues se acercará más a la Tierra. Y bueno, con todo lo que va a ocurrir. Un excelente cuento, incluso tal vez no de terror, pero sí de ciencia ficción. Así que, bueno, una muy buena colaboración, bien lograda, inspiradora. Para mí sí es un cuento de 9.5. Si no le doy el 10 es probablemente porque sentí un poco abrupto el final. Sin embargo, hasta en los mares sí se lleva un 9.5, a mi modo de ver. El segundo cuento que voy a comentar es de mi querido gringo viejo, Ambrose Bierce, autor de El Club de los Parricidas y de el Diccionario del Diablo, si la memoria no me traiciona. Este es un cuento de fantasmas conocido como Un camino a la luz de la luna, o Una carretera a la luz de la luna, como en otra traducción lo encontré. Es una historia de fantasmas, es un juego interesante literario donde seguramente Bierce tuvo que sentarse ante una hoja de papel y hacer un diagrama de cómo se tocaban las vidas de los personajes que hacen sus narraciones, sus relatos acerca de cómo vivieron un evento que tiene que ver con el asesinato de una mujer, de un marido celoso, de un personaje que fue un soldado. Y algo interesante en esta historia es que las primeras dos narraciones son hechas por personas como nosotros, y la última narración, esta última pieza del rompecabezas, es hecha por la mujer asesinada a través de un medium. Estamos hablando de que es un fantasma que habla. Pero algo muy interesante del cuento, que tal vez gane por encima de otros cuentos de fantasmas, es que la mujer nos dice cosas muy concretas acerca de la otra vida o del otro mundo. Específicamente dice: no hay otro lugar, estamos aquí, compartimos el mismo mundo, pero vemos cosas diferentes. No nos damos cuenta si es de día o de noche porque ya no percibimos el mundo igual. Sabemos que es de noche porque la gente ya no está en la calle, ya se fue a su casa. Sabemos también que es de noche porque no podemos ver al sol, pero sí podemos percibir la luna, ¿no? Esta imagen fantasmal que le da nombre al título del cuento, de esta carretera blanquecina o mortecina iluminada por la luna llena, donde el fantasma se manifiesta a su viudo y a su hijo como una presencia que percibe el viudo y como un aire frío que percibe el hijo. Entonces, cuando ella narra al final de esta historia lo que ocurrió, habla de estos temores a la oscuridad, de estas cosas que no terminamos de entender qué es, y sin embargo lo hace de una manera muy humana. Nos hace pensar, los fantasmas tienen una psicología, son personajes dramáticos, tristes, pero Bierce tiene la gran virtud de que nos hace ver el mundo a través de los ojos de la fantasma. Entonces, más allá de las cadenas, los chirridos, el ay mis hijos, los lamentos, los andrajos blancos, vaporosos, pues nos habla de un personaje trágico y consciente que percibe el mundo de manera diferente, que dice: me preguntan cosas que son irrelevantes o cosas que están prohibidas que yo revele, y no me preguntan otras cosas que la verdad tampoco podría explicar porque se perciben de una forma distinta. Entonces, un excelente cuento que le aporta mucho a la visión moderna de los fantasmas. Esto me hizo recordar la película El Espinazo del Diablo de Guillermo del Toro, con este monólogo de qué es un fantasma,
No voy a hacer más spoilers, si no la han visto, véanla. Pero Ambrose Bierce era un maestro, era un gran escritor, periodista. Sí es un cuento que considero que para ser de fantasmas, por todo lo que aporta y todo lo que respeta del canon, pero rompe también del cliché, es un cuento de 10. Es un cuento que quien aspire a escribir relatos de fantasmas debe de leerlo y debe de comprenderlo. Un excelente cuento de un excelente escritor. El tercer cuento que había para leer es un cuento del argentino Julio Cortázar, uno de los mayores cuentistas del siglo XX, muy talentoso a la hora de hilar las palabras, de llevarnos con rigor geográfico, con mucha investigación, pero sin ahogarnos con datos, diciéndonos solamente lo necesario para ubicarnos en un lugar geográfico muy claro. En este caso nos está hablando de Alemania y de un turista que llega a esta taberna atendida por mozos y pide algo de comer, algo de beber, algo de vino, y ve entrar a una turista británica de lentes muy gruesos, de cabello lacio, eh, y es interesante cómo surgen dos emociones inmediatamente. Una es la parte de un poco de desprecio por esta apariencia tan nerd o tan geek de la muchacha, pero también al mismo tiempo una sensación de querer protegerla. Y durante todo el relato, el narrador se está refiriendo a él. Después sabemos que es la narradora quien se refiere a este personaje, que es Jacobo. Y cómo va, permítanme, y cómo va narrando todo lo que él está mirando. Ella se está dando cuenta de todo lo que ocurre. En algún punto, él está haciendo tiempo para tratar de esperar a que ella se vaya y seguirla. Cuando ella se va, él deja el último café que pidió, se va tras ella y no la encuentra. Encuentra un muro de piedra. Cuando regresa, viene esta clave. Reconozco que tuve que leer varias veces el final, estos juegos gramaticales que había para entender qué es lo que había pasado. Si no entendí mal, a reserva de lo que ustedes opinen, la chica es un fantasma. Trataba de prevenirlo, de que lo iban a matar en esa taberna. ¿Cómo efectivamente ocurre? El personaje muere, el personaje se vuelve también un fantasma, un eco, y así es como habla con ella, y en cierta forma te da a entender que lo que estaba tratando de hacer, con todo su nerviosismo, su gesto de, bueno, así como tú, yo entré, me refugié de la lluvia, fueron hoscos conmigo los meseros, me alejé de ahí, sin embargo, traté de sacarte y sin embargo, pues te ocurre la misma suerte, ¿no? Regresaste a la taberna y te mataron. Y termina con esta imagen romántica donde ambos personajes pues se encontrarán en las noches de lluvia. Sí, reconozco que fue un poco enredoso al final entenderlo, pero es como este pequeño huevito de Pascua que tienes que abrir para encontrar el juguete o la golosina dentro. Entonces, es un muy buen cuento, la narrativa, la forma de hablar. Sin embargo, sí, el final probablemente o me faltó prestar atención o me faltó seguir con más puntualidad las palabras para desenredar ese final. Aún así es un gran cuento por ese detalle del final. Respetuosamente para el maestro Cortázar yo le daría un 8. Tal vez esperaba que así como me fue dando toda la narrativa de una forma muy concreta, pues al final también me diera una visión concreta. Pero bueno, finalmente
un excelente cuento, es un deleite para la imaginación, todo lo que se va leyendo y cómo lo va escribiendo. Prácticamente estamos ahí, y ese es el gran mérito que debe tener un escritor. Entonces aquí, mientras muere la tarde, les mando un gran saludo. Brindo por los ganadores del concurso y, una vez más, espero verlos pronto. Los extraño. Cuídense mucho. Saludos a todos.